González. En el 92, Guillermo Martínez. En el 93, Luis Rodríguez, que en paz descanse. Se fue un pelotero que, si ustedes no recuerdan, tuvo un accidente automovilístico a la altura de la Casanova Godoy, se volteó y ahí falleció. En el 94, Guillermo Uzcategui. En el 95, José Manuel Oliveros. En el 96, Tibaldo Hernández. Hijo, no, yo no jugaba pelota cuando eso. En el 97, Anthony Guevara. En el 98, Gleyber Soto, que en paz descanse. Este fue nuestro primer pelotero que se ganó ese premio siendo semillita. Entonces, para que ustedes vean que el premio sí se lo puede ganar desde un semillita hasta un AA. En el 99, Daniel Fajardo, que lo tenemos por ahí como técnico del club ahorita. En el 2000, Juan Manuel Olivero. En el 2001, Iván Blanco y Vicente Cafaro. En esta oportunidad hubo que designar a dos peloteros porque tenían el mismo puntaje. Tuvieron el mismo puntaje, el mismo background. Fue la misma capacidad que los dos tuvieron. En ese año, Iván Blanco y Vicente Cafaro se llevaron el premio Potro del año. Los dos llegaron hasta un torneo internacional, en cada uno en su categoría. En el 2002, Blake Ochoa. En el 2003, Carlos Blanco. En el 2004, Daniel Fajardo. Y en el 2005 tuvimos también otra sorpresa. Hubo 3 peloteros que se llevaron ese premio. Los que están aquí desde esos años saben quiénes son. Son Joyce García, que lo tenemos ahí en el preparatorio, Jordi Tavares, que está ahorita en el infantil, y César González, que está en el AA, en el pre-junior, ¿no? Pre-junior A, ok. En el 2006 lo obtuvo 2 peloteros también que tuvieron una igual actuación. Santiel Fajardo y Kevin Puerta, los dos están presentes aquí todavía con la organización. Y en el 2007, un pelotero que ha venido en franco ascenso, o sea, yo lo conozco desde que estaba en la categoría semillita, que inclusive en alguna oportunidad pude trabajar con él. En esta oportunidad, el Potro del año, y quiero un fuerte aplauso para Yomalvi Colmenares, Potro del año 2007, nos acaba de representar en el pasado nacional.